Por eso está acá Rodolfo Aguiar, titular de Data Nacional, para conversar con nosotros. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, contento de estar por primera vez en el piso. Un placer, un placer. Bueno, y vamos a tenerte seguido también porque nos interesa mucho conocer la realidad de los trabajadores del Estado, que en este momento es bastante preocupante. Y decíamos también el CONICET porque la ciencia es negada por este gobierno. Tenemos otro país, Sí. otra Argentina. Este país es muy distinto al del año pasado. Ahí le vamos a traer un vasito No, está de bien. agua. Y además el gobierno empieza a fracasar sobre sus propias premisas. Se le terminan las excusas. Estuvieron 7 meses diciendo que, bueno, había una oposición que no le aprobaban la ley bases. Y resulta que tenemos ley bases, hay DNU vigente, está firmado el Pacto de Mayo. Y sin embargo, las crisis políticas y económicas del gobierno recrudecen. Ya no estamos en una recesión, hemos caído en una depresión de la economía, que es una caída más profunda y más persistente. Cuando nosotros advertimos que la UCA mide 55% de pobreza, casi 17% de indigencia, eso no es un número frío. Claro. No son simples estadísticas. Hay personas de carne y hueso. Sí, son 2 de cada 10 argentinos que no tienen para comer. Compatriotas nuestros que no la están pasando bien, que están sufriendo 178.000 puestos de empleo menos, destruidos en solo 7 meses, si se suma sector público y sector privado. Por lo tanto, lo que yo creo que tenemos que ser capaces de advertir es qué sucede detrás de los despidos en el Estado. Tenemos un desafío, que es disputar sentido, construir sentido. Y por supuesto que cuando se despide un trabajador del Estado, hay una tragedia individual, hay un calvario para esa familia que lo padece, que lo sufre, que queda en la calle. Pero en realidad, primero, si sumamos la cantidad, la masividad de las cesantías, por estas horas, esa tragedia individual ya se transformó en la Argentina en una tragedia social. ¿Qué números tienen ustedes? Datos despidos? oficiales del INDEC. Despidos en el Estado. Digo. Desde que asumió el presidente Milei hasta el último día hábil del mes de junio, 28.000 puestos de empleos menos en la administración pública nacional. Ahora, también hay una política pública que desaparece. Y entonces un derecho que se pierde. ¿Cómo se explica? Que Claro. la idea de cerrar organismos públicos como el INADI, el INAES, el INAI, son organismos públicos. Oficinas de ANSES también, en pueblos. Bueno, ese es un claro ejemplo de que fueron tantos los despidos en el ANSES que cerraron más de 100 oficinas en distintas ciudades de la Argentina, y entonces el derecho a la seguridad social se encuentra en este momento gravemente restringido, pero se están cerrando organismos que garantizaban derechos fundamentales a un universo social, a franjas sociales de las más vulnerables de nuestro pueblo. Y paralelamente, ¿qué ocurre? Este gobierno, que encabeza el presidente Milei, no se cansa de incorporar amigos al Estado, vulnerando la ley orgánica de la administración pública porque Claro. les crea cargos que no existen para garantizarles que cobren sueldos millonarios mensuales. 2 ejemplos. Sí. Más de 250 ingresos nuevos en la Secretaría General de la hermana del presidente, Sí. y casi 200 ya en la vocería presidencial. 200 tipos tiene Adorni trabajando para él. ¿Qué hacen? O sea, es algo llamativo porque además están con los nombramientos exceptuando la previsión de ingreso que se había firmado con Silvina Batakis como ministra de Economía, ¿no? Porque desde ese momento no puede haber más ingresos si no es por salidas. El ajuste es con la nuestra, Claro. no es con la de ellos. Ellos empiezan a vivir con la nuestra. La reforma laboral y la reforma previsional que plantea el gobierno, una vez más, como muchas veces ocurrió en este país, bueno, están orientadas solo
a beneficiar a las grandes empresas y a las corporaciones internacionales. Y en el caso de los trabajadores y los jubilados, a disminuir todos sus derechos. Una reforma previsional que pretende aumentar la edad jubilatoria, terminar con las pensiones, fulminar todas las garantías que tenía hasta ahora el sistema, y en el caso de la reforma laboral no es más que flexibilización en condiciones de empleo y limitar la actuación de todos los sindicatos. Tenemos que evitar que triunfe este gobierno con las reformas laboral y las reformas previsional que están en curso. Para eso, los estatales decimos hay que darle continuidad al plan de lucha. Por eso el 7 de agosto vamos al paro general. Va a haber una peregrinación también a San Cayetano. Hablábamos esta semana con la UTEP también, que lo está organizando para pedir por trabajo. Ellos también piden que sindicatos se adhieran a esto, que haya una gran movilización, una gran concentración en contra de Milei. Y entiendo que ese es el reclamo de los trabajadores de las bases, ¿no? Por lo menos. Sin lugar a dudas. El 7 de agosto, yo digo, tiene que servir para, por un lado, ponerle fin a esa tensa calma que pareciera haber surgido después de la aprobación de la ley bases, y por otro lado, para mostrar que el movimiento obrero sigue realizando esfuerzos para lograr los máximos niveles de unidad. Tiene que ser una medida de fuerza que nos siga poniendo en evidencia que no se pueden mejorar las cuentas públicas destrozándole la vida a la gente, que esta idea del superávit fiscal no es más que una construcción teórica, una elaboración doctrinaria de la derecha, del neoliberalismo. El Estado no es una empresa. No, aparte, si quieren superávit fiscal, que le cobren más plata, más impuestos a los que más tienen. Ahí van a encontrar un montón de plata para tener superávit. Sin lugar a dudas, bancos, entidades financieras, casinos y salas de juegos, la renta minera, la renta petrolera y sobre todo a esos que nos siguen chupando la sangre, a los ultramillonarios. ¿A quiénes están? No todos perdieron con Milei. ¿Quiénes son los únicos que ganaron? Los planeros con exenciones impositivas, los violadores seriales de leyes laborales que se fugaron a Uruguay, los CEOs de los laboratorios, los supermercadistas que desde hace años forman precio y son los verdaderos responsables de la inflación en la Argentina. Me parece que es ese el debate que tenemos que empezar a darnos. Hasta aquí la reforma laboral que contempla la ley bases es absolutamente regresiva. Bajo el título de modernización nos quieren retrotraer al siglo pasado. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ya estudió 63 países en el mundo que impulsaron legislaciones similares laborales a los que aprobaron levantando la mano estos sinvergüenzas de diputados y senadores. Y lo cierto es que en todos esos países fracasaron. No va a crearse más empleo, no va a aumentar la registración de trabajadores. Es nueva la idea y ya donde se aplicó fracasó. Sí, acá en Argentina, por empezar, laboral, ¿no? Además, ¿no? Yo digo, nos proponen el RIGI, este régimen de incentivo a las grandes inversiones. Eso destruye la inversión local. El RIGI, además... Y a la pyme también. Por supuesto. Elimina el autoabastecimiento. Yo creo que no pasó nunca, que debiera ser un escándalo, que debiera estar siendo investigado de oficio por la justicia, proponer que si falta el agua, la prioridad la tienen las empresas y no la tiene la gente. La pérdida de soberanía, que significa que frente a cualquier posibilidad de conflicto o de diferendo hay que litigar en Inglaterra o en Estados Unidos, y además que no le van a vender los dólares al Banco Central, que se los van a poder llevar a todos. Es una economía de enclave que solo existe, por ejemplo, en dos países, Nigeria y Angola. Yo no creo ni que Milei ni que el más grande de sus fanáticos se quisieran ir a vivir ahí. Ahora, va a ser urticante, Aguiar, porque
se celebró, hubo mucha gente que celebró los despidos del Estado con Macri. Hubo mucha gente que decía, bueno, eran ñoquis, había mucha gente en el Estado. ¿Por qué hay 26.000 trabajadores en los ferrocarriles argentinos hoy? ¿No? Eso también se dice hoy. ¿Por qué hay más de 20.000 trabajadores en los ferrocarriles? Y en los privados seguramente funcionarían mejor con menos. Cada vez que hay un recorte en una empresa privada funciona mejor. ¿Por qué tengo que mantener yo con mis impuestos a tantos trabajadores del Estado? ¿Por qué hay tantos trabajadores en el Estado? Bueno, varias cuestiones frente a esa pregunta. Muchos colegas suyos, y sé que con otra intención, han intentado ayudar en el gobierno en la estigmatización, desde hace años, del empleo público. En la idea de desprestigiarnos a los trabajadores estatales, porque si lo logran, luego sí podrán aplicar el ajuste. Se dicen básicamente tres cosas de nosotros. Lo que acaba de decir usted, son muchos, sobran en el Estado. No están formados, no están capacitados. Mira, todos estos trabajan ahí en el Estado porque nunca podrían trabajar en ningún sector privado. Son vagos. Y lo último, que somos caros, que le costamos mucho a nuestro pueblo. Y solo basta recurrir a datos oficiales para desmontar ese verdadero aparato de la mentira. A ver. Lo primero, si tomamos el total de personas ocupadas en la Argentina, ahora este promedio debe haber caído más, menos de 2 de cada 10 trabajan en el Estado. El resto lo hacen en el sector privado. Ese promedio en otros países del mundo, Europa, Francia, es mucho más alto. Sube al 23%. El Estado francés es mucho más grande, por ejemplo, que el Estado argentino. El 51%, si hay un rasgo distintivo del Estado argentino, es el alto nivel educativo de sus trabajadores. El 51% tiene título terciario o universitario. Y además tienen distintas instancias de evaluación, de ingreso y de evaluación adentro de la carrera del empleo público. Porque Sturzenegger estuvo diciendo que iba a haber un examen, una especie de se hacen por concurso muchos ingresos. Exacto. Y eso ya existe, señor. Bueno, ¿Milei es el que no pasó un concurso para entrar al Banco Central o ese fue Sturzenegger? No, también? y al CONICET. Sturzenegger no entró al CONICET por concurso y Milei hizo una pasantía en el Banco Central y no lo tomaron porque no quedó. Mejor promedio no que pasó el psicotécnico. Capaz eran los otros. O bueno, no sé. Puede ser. Lo de Sturzenegger fue un papelón. Cometió una burrada. Estuvo esperando 7 meses y pidiendo por favor ahí que le dieran un ministerio. Cuando se lo crearon y se lo dieron, lo primero que propuso públicamente es algo que ya existe, que es el ingreso por concurso y además mediante exámenes secretos a la administración pública. Yo soy optimista en relación a lo siguiente. La sociedad empieza a darse cuenta. Ya empieza a tomar conciencia que por más que nos echen a todos los empleados públicos, su situación va a seguir empeorando. Empieza a darse cuenta que la destrucción del Estado que propone Milei y su gabinete en realidad es la destrucción de ellos mismos. La destrucción del Estado es la destrucción de todos. La destrucción del Estado es la destrucción de la Argentina. Y vos hablabas del sindicalismo. Bueno, yo también soy de los que cree que no se lanza un plan de lucha porque se presenta un amparo en la justicia. ¿Cómo es eso? Y no hay algunos gremios que parece que lanzamos un plan de lucha y no sé, van a la justicia a presentar. No digo que no sea una herramienta más. Claro, que no haya que aprovecharla. Yo digo, el equipo de abogados de ATE debe ser uno de los mejores del país. Ahora, si usted ve un gremialista o una gremialista que anda con el abogado todo el día al lado, permítame decirle que ese hombre no quiere o no se anima a luchar. Poner la fecha, era un cántico durante Macri, ahora nos está gritando. Bueno, eso, pero la fecha del 7 de agosto, ¿va a ser una fecha en donde va a haber un paro nacional o solamente algunos gremios van a hacer paro o algunos gremios van a movilizar o va a haber, porque digo, los paros nacionales después hay que justificarlos ante la Secretaría de Trabajo, la Justicia Laboral. Y el último fue en enero, ¿no? Sí, y acaba de salir la resolución de la Secretaría de Trabajo de conciliación obligatoria a los petroleros que iban a hacer paro. Digo, porque la justicia laboral y en particular esta Secretaría de Trabajo tiene un claro posicionamiento. Sí, sin lugar a dudas, se mostró en el último Consejo del Salario y se venía mostrando antes.
Sí, por decreto. Yo digo que no tiene que existir más. ¿Qué cosa? El Consejo del Salario, ¿en serio va a seguir existiendo ese instituto que fue creado para fijar un piso de dignidad en la Argentina? ¿Pero no debería haber más salario mínimo? Pero fue un decretazo el que hicieron, ahora ya no es. Y aumentaron 3 meses por decreto. Claro. Y dentro de 3 meses el salario mínimo se va a ubicar por debajo de la indigencia, la línea de indigencia que tenemos hoy. Digo para ver una actuación de una cartera laboral que ha decidido directamente, ya ni siquiera disimular una suerte de imparcialidad, ponerse en todos los debates, en todas las discusiones del lado de los empresarios. Yo creo que es eso también. Bueno, lo del paro. ATE va al paro general el día 7. Sí. Nosotros vamos a parar. No creemos que exista una herramienta más eficaz para los trabajadores para enfrentar esta pesadilla que estamos viviendo desde hace 7 meses que no sea la huelga, ejercer el derecho ese fundamental que tiene el movimiento obrero, que costó sangre por otro lado conseguir. A nosotros nos declararon la guerra. Sí. Utilizan términos de guerra. Y cuando yo digo lo que voy a decir ahora, muchos colegas suyos que se arrodillan si tienen la oportunidad de hacerle una entrevista al presidente, que no se animan a preguntarle nada, que le validan un lenguaje violento, vulgar, misógeno, a nosotros enseguida nos dicen golpistas. ¿Sabe por qué? Porque es Milei o somos nosotros. Porque hablan de eliminar empleados públicos. Nos dijeron que son un topo infiltrado en las filas enemigas y que odian el Estado, y qué mejor si odiamos el Estado que poder destruirlo desde adentro. Nos declararon la guerra y vamos a guerrear. ¿Es el presidente o somos nosotros? Qué consigna, ¿no? Sí, y ahí con respecto a eso, digo, porque a este presidente lo votó el pueblo, sobre todo el pueblo trabajador. Y muchos trabajadores del Estado también, ¿eh? Sí. Muy o sea, no interesante quiero pregunta. poner en un brete, pero porque- muchos trabajadores del Estado que conozco lo votaron a Milei. ¿Cómo ves que están pasándola ahora y qué análisis ves que hacen? Digo, porque mucha gente por ahí hace análisis y no tiene por qué compartirlo porque a lo mejor se arrepiente, y tampoco hace falta ir a escracharlos o decirles en la cara, vos lo votaste. O sea, ¿qué se hace ahora? 2 cuestiones respecto a eso. Primero, el 48% de los empleados públicos, casi la mitad, votó a Milei. Bueno, ¿En eso es serio? un datazo. Es un datazo. Y te agradezco que lo cuentes vos. Después Sí, de tal 7 cual. meses, la mitad de esa mitad que lo votó está arrepentido. Ese es el Se le primer da la dato. bienvenida a la vuelta a los compañeros. Nadie pensaba, nadie creía. La gente vota para estar mejor. Sí, claro. No para que le pase lo que le está pasando. Y en el caso de los empleados públicos, nunca imaginaron los que lo votaron que iban a estar votando su verdadero verdugo. Pero él dijo que iba a destruir el al Estado. que los iba Pero bueno. a ejecutar. Yo digo, frente a la otra parte, a nadie puede negar la legitimidad de origen, el voto popular. Ahora hay una legitimidad distinta, una segunda legitimidad, que es la de ejercicio del poder. Y es esa la que está perdiendo de manera acelerada el presidente. El apoyo popular al presidente, bueno, cae de manera cotidiana. Yo formo parte de los optimistas. Si uno pudiera de alguna manera simplificar el concepto de justicia social, podría decir, justicia social es algo así como quitarle a los que más tienen para poder distribuirlo y dárselo a los que menos tienen. Ahora yo tengo la sensación que lo que ocurrió en la Argentina en los últimos meses es que los que más tienen pusieron un presidente con muchos votos de los que menos tienen, y Sí. que estamos justo en el tiempo en el de que los que menos tienen se están dando cuenta que este presidente no es de ellos hoy y no va a ser de ellos nunca. Es un presidente que está más claro que nunca, que es un empleado bien pago de las multinacionales. ¿Y qué se hace con esa gente entonces? Con los compañeros que empiezan a darse cuenta, compañera, gente común, los laburantes, la señora. También consejo el para quienes nos comerciante, están sobre todo viendo. los comerciantes que la están pasando peor que mucho porque los tarifazos los parten y los hacen cerrar.
A mí me preocupaba más el voto, yo sin haber sido kirchnerista militante. Expreso. Militante, no. Me preocupaba más el voto del odio, ¿no? Voto a Milei. Voto bronca. Para terminar con el kirchnerismo. Julio, un taxista, me dijo eso, sin saber, digamos, cuál era nuestro posicionamiento. Y no creo que lo haya dicho por quedar bien con nosotros, que él había votado a Milei para que se vaya al kirchnerismo y que los estaba matando a él y a todos sus colegas, que estaba arrepentido de votar a Milei. Entonces me parece a mí que estamos transitando un momento cuando me dice ¿qué se hace? No, se hace luchar. En serio, hay dirigentes que dicen, esperemos, acá la bronca hay que canalizarla electoralmente en el 2025, que alguien me diga... El 2025 es abstracto. O sea, es como... Falta mucho. Falta, pero no llegamos a fin de mes y me habla de 2025. La pregunta es, ¿quién puede esperar hasta el 2025? Yo creo que el sindicalismo tiene un rol clave. Y es porque la oposición tampoco va a encontrar un verdadero liderazgo, entiendo yo, hasta las elecciones de medio término. Por lo tanto, el sindicalismo se tiene que convertir en la verdadera oposición de este gobierno y confrontarlo. Es un gobierno al que no se le puede, como nos ha pasado con otros, exigir un cambio de rumbo, pedir que modifique alguna de sus acciones. No lo va a hacer. Claro. Por lo tanto, lo tenemos que confrontar y tiene que ser en la calle. Aguiar, 10 segundos, si pueden, mirando a cámara, un mensaje al presidente, para mandarle al presidente. Esa es su cámara, tiene 10 segundos para hablarle a Javier Milei y que lo escuche. ¿Cómo le va, presidente? Le digo que no va a poder. Que no va a poder cumplir con sus objetivos. Que al Estado le damos vida a nosotros, los estatales, con nuestras propias vidas todos los días. Y que nos vamos a negar a servir a los poderes económicos. Que nosotros vamos a seguir sirviendo como siempre lo hicimos, aún con nuestras imperfecciones, aún con todo lo que haya que mejorar, siempre a todo nuestro pueblo. Muchas gracias, Aguiar, por venir hasta aquí. Nosotros los agradecidos, siempre. El 7 de agosto, entonces, la movilización que van a hacer ustedes. 7 de agosto, paro general de estatales con 2 momentos, 8 de la mañana en Liniers, partiendo desde allá, y a las 14 horas concentración en Plaza de Mayo, en el día de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo. Paradójicamente, las dos cosas que faltan hoy en la Argentina. Próximo Gracias, miércoles, Rodolfo. gracias. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, entonces pasó por aquí por Mañanas Libres.